decretos, leyes, acuerdos, debate. Poder Legislativo Noticias. Un espacio donde juntos abordaremos temas para el desarrollo político y social de los zacatecanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos con gusto en este espacio informativo Poder Legislativo Noticias. Hoy viernes 29 de septiembre de 2017. Acompáñenos durante la siguiente media hora de información parlamentaria. Comuníquese con nosotros. Lo puede hacer al 92-224-85 y al 92-405-32. Visítenos también a través de nuestras páginas de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Hoy, como siempre, me acompaña en este espacio informativo mi compañera Carito Velázquez. Caro, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Ya es hoy 29 de septiembre, viernes 29, el último en que trabajamos en este espacio Poder Legislativo Noticias de este mes de septiembre, y recordar que también es el último que vamos a estar transmitiendo de 6 a 6:30 de la tarde el próximo lunes 2 de octubre. Podrá estarnos sintonizando ya de 8:30 a 9 de la noche. Le hacemos este recordatorio para que usted esté al pendiente de la diferente información que le estaremos presentando ya con un nuevo horario, pero en los espacios que tú mencionas, ya sea en Facebook, en la propia página, el portal oficial, en nuestro canal en YouTube, ahí usted puede de manera constante revisar todo el material que estamos preparando para usted y que se informe de todas las labores legislativas. Bien, si le parece, vámonos directamente a la información. Hagamos un recorrido por lo más importante que se ha generado al interior de la 62ª legislatura en esta última semana. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles una vez más a través de esta red. Es el momento de que hagamos un recorrido por la información parlamentaria más destacada del estado de Zacatecas de esta semana. Las y los diputados han elegido la mesa directiva que conducirá los trabajos parlamentarios en octubre. Tras constituirse en colegio electoral, se determinó por mayoría que la diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz funja como presidenta, Samuel Reveles Carrillo como vicepresidente, Leroy Barragán Campos será primer secretario y la diputada Julia Arcelia Holguín Serna, segunda secretaria. Con 18 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, emitido en sentido desaprobatorio, respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se pretendían reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que proponían incluir la figura de revocación de mandato. El dictamen aprobado en sentido negativo se sustenta en la falta de competencia de esta soberanía popular para legislar sobre la materia de las iniciativas en estudio. Durante la discusión en lo general, las diputadas Lorena Esperanza Oropeza Muñoz y Guadalupe Celia Flores Escobedo participaron para hablar a favor del dictamen, mientras que la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre, María Elena Ortega Cortés, Luis Medina Lizalde y Omar Carrera Pérez lo hicieron para hablar en contra. Por otra parte, fue avalado con 19 votos a favor el dictamen de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, mediante el cual se solicita de manera respetuosa a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para que en un plazo que no deberá exceder de 60 días contados a partir de la aprobación de este instrumento legislativo, dentro del ámbito de su competencia, realice la investigación respectiva a fin de integrar un registro de personas desaparecidas en nuestra entidad durante el periodo comprendido del 28 de diciembre del año 2007 al 31 de marzo del presente año, misma que podrá realizar, si así lo considera pertinente, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Con 29 votos a favor, fue avalado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado y a la titular de la Secretaría de las Mujeres para que apliquen las medidas necesarias para prevenir, erradicar, atender y sancionar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, y asimismo se informe sobre las acciones que se han realizado para garantizar la seguridad de las mujeres migrantes que transitan por el Estado.
Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución y de dispensarse los trámites establecidos, fue aprobado por unanimidad de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa para exhortar de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que modifiquen los lineamientos de operación del Fondo de Desastres Naturales a fin de establecer una primera entrega de recursos de manera inmediata, oportuna y con un beneficio sustantivo para los afectados, donde se eliminen los requisitos insustanciales al momento de la emergencia. Extienden el exhorto para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal para que se cree un fondo de reconstrucción en el presupuesto de egresos de la Federación del 2018. De igual forma, el punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, mediante la cual se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y al Instituto Nacional Electoral a resguardar la legalidad en la contratación de personal y destinar una partida presupuestal a las víctimas de las recientes catástrofes naturales en México. Fue aprobado por unanimidad de los asistentes tras considerarse como de urgente y obvia resolución. Bien amigos, esta es parte de la información más destacada de esta semana. Les extendemos la invitación para que visiten el portal oficial de la legislatura www.congresosac.gov.mx y que chequen también nuestro canal de YouTube Congreso SAC. Ahí podrán observar todas las sesiones legislativas y también la conferencia magistral que esta semana ofreció el doctor Miguel Carbonell con el tema de perspectivas del constitucionalismo en México. Agradecemos que nos acompañen. Hasta la próxima. Miguel, les comentamos que finalmente concluyeron los registros de las y los candidatos para que integren la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La Secretaría Técnica de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia ha emitido ya el acta de cierre de registros. Los nombres de las personas que fueron impulsadas por instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como por organizaciones de la sociedad civil con experiencia comprobada en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción son los siguientes. 1. El ingeniero Enrique Quintero Rodríguez. 2. Enrique Dávila del Real. 3. Ingeniero Hernán Valverde Ramírez. 4. Ingeniero Carlos Gabriel López Aranda Ramírez. 5. Maestro Ricardo Humberto Hernández León. 6. El maestro Jaime Enrique Cortés Acuña. 7. Maestro Germán Morales Enríquez. Y 8. El licenciado Rodrigo de Jesús Rodríguez Olvera. Efectivamente, fueron 8 las personas que se registraron y tras agotarse esta etapa de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia del 28 de septiembre y hasta el 4 de octubre procederá a la verificación de los documentos y la realización de las entrevistas de las candidatas y candidatos. Posteriormente, la misma Comisión Legislativa, a más tardar el 5 de octubre, aprobará el dictamen de idoneidad, el cual será sometido a consideración del Pleno y tendrá como finalidad elegir a 3 ciudadanos de las instituciones de educación y de investigación, así como a 2 de los propuestos por las asociaciones de la sociedad civil. Esto es parte de lo que se está realizando, llevando a cabo como parte de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas. El Comité de Participación Ciudadana jugará sin duda alguna un papel de gran importancia. Pues bien, pasando a otro orden de ideas, el día de ayer le estuvimos presentando a usted todo lo que se generó durante la sesión ordinaria del día. Por ahí nos quedó pendiente darle a conocer a usted algunas de las iniciativas que se estuvieron presentando. En este orden de ideas le comento que el diputado Carlos Peña Vadillo expuso el día de ayer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas. Él propone que el presidente de la mesa directiva dure en sus funciones un periodo ordinario, mientras que el cargo de vicepresidente y de secretario sean renovados de manera mensual. Le recordamos a usted que actualmente toda la mesa directiva se elige de manera mensual. Lo que propone en sí el diputado Carlos Peña es que sea el presidente quien dure un periodo ordinario
al frente de la mesa directiva, esto es decir, 6 meses. Aseguró el legislador que con esta medida se busca instrumentar un esquema de representación de mayor impacto en la vida pública de Zacatecas, pues el servidor público que habrá de ejercer la representación del Poder Legislativo y además dirigir el desarrollo de las sesiones, tendría continuidad en el desempeño de su encargo como presidente de la mesa directiva, lo cual además permitirá tener una mayor identidad frente a la ciudadanía y desde luego ante los demás poderes públicos, además de incidir positivamente en el sistema de gobernabilidad que permita a Zacatecas transitar en la toma de decisiones de alto impacto que involucren la participación de todos los actores de la vida política y que tenga por objeto afianzar el crecimiento social y económico de nuestro estado. Decirle a la audiencia, Caro, que es la segunda propuesta que se hace sobre esta materia. Anteriormente la diputada Giovanna Bañuelos también había presentado una iniciativa en la que se buscaba algo similar, que el presidente de la mesa directiva durara en su encargo mayor tiempo, algo similar a lo que sucede en la Cámara Federal. Interesante la iniciativa. Escuchemos la voz del diputado Carlos Peña Vadillo al momento de exponerla ante el Pleno. Diseño que aplica igualmente para los estados de conformidad con el artículo 116 de nuestra Carta Magna. Así, el Poder Legislativo asume la función sustantiva de generar leyes, es decir, es el órgano del poder público encargado de crear el andamiaje jurídico sobre el que se organiza y funciona la sociedad, además de crear las instituciones a través de las cuales el Estado cumple su cometido. En ese contexto, y como mera referencia, debe señalarse que la historia constitucional del Estado de Zacatecas y, por ende, su historia legislativa, es una de las primeras en nuestra nación, ya que forma parte de la lista de primeras constituciones locales que vieron la luz, o mejor dicho, que son consecuencia de la aprobación tanto del Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1824 como de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de ese mismo año. Como resultado de la cláusula establecida en el artículo 161 de la Constitución de 1824, surge la primera Constitución Política del Estado de Zacatecas, que fue sancionada por el Congreso Constitucional el 17 de enero de 1825. Se integró por 8 títulos conformados por 198 artículos. A partir de entonces, Zacatecas ha tenido 6 constituciones y dentro del texto vigente de la Constitución local, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas está compuesto por 30 diputados, quienes fungen como representantes del pueblo. En la legislatura del Estado rigen como órganos de gobierno la mesa directiva, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas y, por último, en los casos de receso, la Comisión Permanente. En cuanto a la primera, conduce las sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones. Asimismo, garantiza que prevalezca en los trabajos legislativos la libertad de las deliberaciones y el cuidado de la efectividad del trabajo legislativo, proveyendo la exacta observancia de lo dispuesto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Esta mesa directiva está formada por un presidente, un vicepresidente y 2 secretarios. Ahora bien, en cuanto a la duración de la mesa directiva actualmente, si se trata de un periodo ordinario, permanece solamente en su cargo 1 mes y sus integrantes no podrán presentarse para ser electos para los mismos cargos en el mes siguiente. Y cuando se trate de un periodo extraordinario, tendrá la facultad la Comisión Permanente de convocar a los diputados a sesión previa para llevar a cabo la elección de la mesa directiva. Asimismo, ante las y los diputados asistentes se presentaron 3 iniciativas con proyecto de decreto remitidas a esta asamblea por el titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de proponer igual número de declaratorias. Primero, de zona de monumentos a la cabecera municipal de Villa González Ortega. Segundo, como monumento al bien inmueble conocido como La Tronera, y tercero, zona de monumentos a la cabecera municipal de Fresnillo. Se detalló en cada una de las iniciativas el interés de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas para proteger y conservar la belleza histórica, arquitectónica, particular y única que posee cada una de las zonas, lo anterior con la finalidad de incluirlas bajo el amparo de la Ley de Protección y Conservación de Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, mediante la declaratoria de zona de monumentos y reorientar las políticas públicas para gestionar el apoyo necesario para preservar el patrimonio cultural edificado en cada una. Considerando que la cultura es la fuente de los lazos de identidad que a través de los valores del hombre, una sociedad
confirma su sentido de existencia y permanencia social. Esta se ha convertido en parte fundamental de la valorización, protección y promoción de las ciudades. Por ello, que mediante una política de Estado respaldada en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, es que se busca permanecer en la sociedad, ponderando la cultura y las características de los monumentos que Zacatecas tiene. Por tal motivo, es interés de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, así como del Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas, proteger y conservar la belleza histórica, arquitectónica, particular y única que posee este inmueble, ubicado en la cabecera municipal de Zacatecas, Zacatecas. Lo anterior con la finalidad de incluirlo bajo el amparo de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, mediante la declaratoria de monumento, y reorientar las políticas públicas para gestionar el apoyo necesario para preservar el patrimonio cultural edificado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de la declaratoria de monumento respecto del bien inmueble conocido como La Tronera. Artículo 1. Se declara como monumento La Tronera, inmueble ubicado en la calle Francisco García Salinas, número oficial 101, Colonia Francisco E. García del municipio de Zacatecas. Por otra parte, estimada audiencia, también le comento que el diputado Felipe Cabral Soto sometió a la consideración de la Asamblea la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que instruya a la Secretaría de Educación para que incluya en los programas de estudio del tercer grado de educación secundaria la asignatura estatal de migración, de forma que se pueda capacitar y fomentar a los docentes con el objetivo de que los planes y programas de estudio a impartirse en esta materia cumplan con la tarea de inhibir la migración de nuestros jóvenes, debido a los altos índices de peligrosidad que conlleva la migración, alterando los estándares de seguridad para nuestra sociedad. Escuchemos la exposición que hizo el diputado Felipe Cabral Soto al momento de presentar esta iniciativa. La educación secundaria tiene la misión, más allá de si el alumno continúa o no una carrera universitaria, de formar al adolescente en diversas ramas del conocimiento, enseñanza de valores y habilidades para que pueda desenvolverse de manera que pueda ser útil a la sociedad o comunidad a la cual pertenece. Quinto, los planes de estudio de la geografía de México, tanto en la primaria como en la secundaria, incluyen hablar de la migración, pero el modo de hacerlo no hace que los estudiantes se percaten del drama que entraña ese fenómeno y comprenden superficialmente como si tratara solo del desplazamiento de población, pero sin consecuencias en las vidas de quienes lo llevan a cabo. Sexto, además es importante que los estudiantes conozcan a través de una nueva asignatura las causas y consecuencias específicas de la migración, los incidentes que pasan los migrantes para llegar a su destino, la oportunidad laboral que tienen cuando deciden migrar y otros aspectos que en la actualidad no son abordados en los salones de clases con la profundidad y la atención que merecen. Séptimo, en algunos estados de la Unión Americana, dentro de sus planes de estudio en colegios y universidades, existe una asignatura que se denomina estudios chicanos, que sería la equivalente a la que aquí se propone. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas para que se incluya en los planes de estudio del tercer grado de educación secundaria la asignatura estatal de migración. De esta manera ha llegado el momento de que hagamos una pausa, no se vaya, seguimos en Poder Legislativo Noticias, comuníquese con nosotros.
Ya estamos de regreso en Poder Legislativo Noticias. Agradecemos el favor de su atención y ahora tenemos preparada una entrevista que mi compañero Miguel Ovalle tuvo a bien realizar a la diputada Isadora Santibáñez Ríos. Así es, estuvimos platicando de varios temas. Una de las diputadas jóvenes de esta legislatura, una diputada con ideas que ha venido impulsando sobre todo para beneficio de sectores sociales específicos, según ella misma lo ha mencionado, como son los jóvenes, como lo son también los adultos mayores, personas que han tenido afectaciones allá en el distrito también del municipio de Guadalupe. Una de las cosas que hablamos es acerca de las últimas iniciativas que ella ha venido presentando. Una de ellas tiene que ver con el concepto de hipotecaria inversa. ¿Usted está familiarizado con ello? La diputada nos explica de qué trata. Además, hablamos de otros temas también relacionados con las propuestas que ha venido impulsando su partido, el Revolucionario Institucional, a nivel nacional. Sin embargo, por tiempo le vamos a presentar únicamente una parte de esta entrevista, el resto con gusto se las estaremos presentando el próximo lunes. Vamos a escuchar parte de lo que platicamos con ella acerca de las últimas iniciativas que ha venido impulsando al interior de la 62ª legislatura. Agradecemos la presencia esta tarde de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, integrante del grupo parlamentario del PRI al interior de la 62ª legislatura, y una de las diputadas jóvenes también que integran esta legislatura. Diputada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos y bueno, este día nos vine a platicar acerca de algunas de las iniciativas que ha presentado ya de manera muy activa al inicio de este nuevo periodo ordinario. Una de ellas, la primera, diputada, es relacionada con crear la figura de hipoteca inversa. Platicar, decirle a la gente de una manera un poquito quizás más simplificada en qué consiste esta figura, de qué trata y a quién busca beneficiar, destacando que en Zacatecas pocas personas y en México en general reciben una pensión. Así es, mira, esta iniciativa surge derivada de varios como contextos. El primero, el que tiene que ver con el municipio, que en el municipio de Guadalupe hay un gran número de personas de edad avanzada que no reciben una pensión o que no están dentro de algunos de los programas de Prospera o algunos otros, y que al final de cuentas batallan mucho para su manutención porque no tienen esta percepción económica ni al día, ni mensual, ni quincenal. Entonces es un problema latente en Guadalupe que creímos necesario darle o tratar de darle una solución. La otra es que en varios estados de la República ya se ha dado este tipo de programas y se han visto como muy positivos, ¿no? Es un esquema en el que se llama hipoteca inversa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en Guadalupe, bueno, en el estado de Zacatecas el 80% de los adultos mayores cuenta con una propiedad que está a su nombre. Entonces esto nos permite saber que sí tienen como cierta estabilidad en cuanto al tema de propiedades, y lo que pretende esta iniciativa es que de la propiedad que se tiene a nombre del adulto mayor, que no cuente con pensión o que no cuente con algún programa de beneficencia y que no tenga sustento económico, se pueda generar una hipoteca por medio de la cual él mantiene la propiedad de su casa. Sigue con la propiedad de su casa, pues se puede hacer de manera vitalicia o por un tiempo específico, y en el momento acá mensualmente se le está dando como una parte, como si se le estuviera dando una pensión mensual para que pueda servirle como un tema de manutención, efectivamente, y sirve también en el sentido de que cuando la persona fallece, los herederos o los parientes cercanos pueden tener la decisión de si recuperan esta propiedad o bien se les entrega el valor total de la misma. Entonces es un tema que creo que ha sido muy novedoso, que ha sido muy benéfico en muchos otros estados y que en Zacatecas no lo tenemos, no se ha adoptado en Zacatecas, pero que sí se puede adoptar en buena medida. Digo, las cantidades de las personas, los adultos mayores que cuentan con una propiedad es el 80%, y es un gran número de personas que no tienen pensión o algún programa de beneficencia y que batallan mucho mensualmente para salir adelante. Entonces creo que sí puede ayudar bastante, y es una iniciativa que al final de cuentas esperamos que los diputados la arropen, la adopten y la voten a favor. Es decir, tradicionalmente una persona que desea adquirir una vivienda adquiere un crédito hipotecario, ya sea con el banco o sea a través del Infonavit, está pagando su casa de manera constante al paso de los años hasta que acabe de liquidarla. Ahora con esta figura de la hipoteca inversa sería el hecho de que la persona cuenta con la propiedad
y algún otro ente, ¿sería bancario, diputada? Sí, puede ser bancario o de hecho la idea también es que pueda ser hay programas federales para estos temas. Y que puedan, como quien dice, estarían adquiriendo la vivienda, este ente, a no ser que al final de cuentas, si fallece la persona, la familia decida o recibir el dinero total de la vivienda, ¿es así? Sí, en lugar de que tú como persona entregues el recurso de la hipoteca, esta institución financiera, puede ser un banco, puede ser incluso dependencias federales, te entregan a ti mensualmente ese recurso como pago de tu propiedad, y al final será el heredero el que decida, de cierta forma, qué se hace con ese bien, si se mantiene el pago de la hipoteca mensual o una liquidación, o bien él adquiere esa propiedad. Estas son las posibilidades que existen. Bien, diputado, otra de las iniciativas que usted presentó tiene que ver con reformas que sí se plantean al Código Familiar, pero que tiene que ver con una modificación que es necesario hacer para dejar de utilizar la denominación de salario mínimo. Así es el tema de las sumas, la unidad de medida. Lo que queremos es la desindexación del salario mínimo. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes saben que cualquier cobro que se hace por parte de dependencias de gobierno, por gobierno, tiene que ver, o incluso pagos, históricamente se ha basado el salario mínimo como precio. En una multa son 5 salarios mínimos, una condena económica penal son tantos salarios mínimos. Entonces, la reforma financiera que hubo a nivel nacional fue la desindexación del salario mínimo para que exista una unidad de medida. Y esta unidad de medida pues se va armonizando en todos los estados. Tu servidora como presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, en las leyes de ingresos del año pasado, nosotros algunos municipios solicitaban cambios importantes en sus leyes de ingresos o modificaciones importantes, y algunos solamente el tema de la unidad de medida, que al final de cuentas genera un cambio, pero es necesaria la armonización porque a partir de noviembre se reciben de nueva cuenta aquí en la legislatura los proyectos de leyes de ingresos de los municipios, y es necesaria ya esta actualización. Al final de cuentas se tiene que hacer, pero ha sido un proceso lento en el estado de Zacatecas, y lo que estamos solicitando es que se acelere este procedimiento para que los municipios puedan estar al 100 en cuanto a las leyes de ingresos que van a presentar. Bien, parte de lo que platicamos pues con la diputada Isadora Santibáñez Ríos, interesante también el compromiso que hace de estar presentando una iniciativa de manera cotidiana, una iniciativa al menos por semana durante este periodo ordinario, Caro. Así es, Miguel, y para continuar escuchando esta entrevista, lo invitamos a que el próximo lunes, ya en punto de las 8:30 de la noche, esté pendiente de una emisión más de Poder Legislativo Noticias. Nos escuchamos pues entonces, tenga buen fin de semana. Decretos, Leyes, acuerdos. debate. Esto fue Poder Legislativo Noticias. Hasta la próxima.